La tormenta de aquella noche tenía el tipo de furia que se podía sentir a través del cristal. El tipo que abofeteaba las ventanillas del Mercedes negro mientras aceleraba por el puente mojado que llevaba de vuelta hacia el centro de Madrid. Dentro, el frío resplandor del iPhone de Rodrigo Vega iluminaba el salpicadero cada pocos segundos. Cada notificación de Cayetana destellaba como un cuchillo en la penumbra del habitáculo. En el asiento trasero, Iria se sentaba con ambas manos rodeando su vientre. Embarazada de 6 meses, respiraba lenta y profundamente, intentando no volver a llorar. Se había prometido a sí misma que no se derrumbaría delante de él esta noche. Le había prometido al bebé que mantendría la calma, pero la verdad le oprimía el pecho con tanta fuerza que apenas podía tragar. Había visto las fotos. Había visto la forma en que Cayetana se inclinaba hacia Rodrigo en aquella gala en Marbella. El susurro, la risa, la forma familiar en que él le tocaba el codo. E Iria lo supo. Lo había sabido durante semanas. Simplemente no quería que fuera verdad. La lluvia arreció. Los limpiaparabrisas luchaban por despejar el cristal. Rodrigo apretó con más fuerza el volante, la mandíbula tensa, la ira creciendo en su interior tan rápido como la tormenta de fuera. Siempre eliges el peor momento para montar un drama, espetó, sus palabras cortando la oscuridad. Cayetana, sentada en el asiento del copiloto, se removió incómoda, pero no dijo una palabra. Iria levantó la barbilla y susurró: «No estoy montando un drama, estoy preguntando por qué mi marido huele a otra mujer». Intentó mantenerse fuerte. Intentó no temblar, pero su voz se quebró al final, y los hombros de Rodrigo se tensaron como si su dolor fuera una molestia. La discusión se intensificó rápidamente. Demasiado rápido. Rodrigo giró la cabeza para responder. Apartó los ojos de la carretera un segundo de más. Las luces traseras de un camión irrumpieron a través de la lluvia. Iria gritó. Rodrigo dio un volantazo. El Mercedes giró sobre sí mismo. El mundo daba vueltas violentas. El metal chirriaba. El cristal explotaba. La barandilla del puente se estremeció bajo el impacto. En un instante, la mitad del coche quedó colgando sobre el borde, balanceándose sobre las turbulentas aguas negras del Manzanares. La puerta de Iria estaba atascada. El agua se filtraba por las grietas. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en la garganta. Pateó, empujó, intentó llegar a la parte delantera. «Rodrigo, ayúdame». «El bebé, Rodrigo, por favor». Su voz era ronca, aterrorizada, temblorosa. Los sollozos de Cayetana llenaban el habitáculo. Rodrigo se quedó paralizado un instante, mirando a ambas mujeres como un animal atrapado. Entonces tomó su decisión. Sin mirar atrás, desabrochó primero a Cayetana. La sacó a través del parabrisas destrozado, con las manos temblando y la respiración agitada. «Volveré», gritó por encima del viento aullante, pero el coche se inclinó aún más. El agua entró a raudales. Los dedos de Iria resbalaron del asiento, y Rodrigo corrió. Mientras el Mercedes se precipitaba hacia el río, Iria se dio cuenta de que el padre de su hijo había elegido salvar a otra persona. En el caos que siguió al accidente, Rodrigo tropezó en el puente, empapado por la lluvia y temblando tanto que apenas podía respirar. Cayetana se aferraba a su brazo, tosiendo, temblando, con el rímel corrido por sus mejillas como ríos negros. Detrás de ellos, el Mercedes retorcido gemía, el metal doblándose como si diera su último aliento antes de deslizarse bajo la barandilla. Rodrigo se giró medio segundo, lo justo para ver la parte trasera del coche balanceándose violentamente, con el agua inundándolo a través de las grietas rotas. Se dijo a sí mismo que no había nada que pudiera hacer, pero la verdad era más simple y más fea. Estaba aterrorizado. Un coche de la Policía Nacional fue el primero en llegar, con las luces rojas y azules parpadeando sobre el pavimento empapado. Un agente corrió hacia ellos, gritando por encima de la tormenta, preguntando si había alguien más dentro del coche. Rodrigo dudó. La pausa fue tan breve que la mayoría no la habría notado, pero Cayetana sí. Se bajó antes, tartamudeó Rodrigo, con la voz quebrada. Cayetana lo miró fijamente, dándose cuenta de que la mentira se estaba formando allí mismo, bajo la lluvia. El agente frunció el ceño, observando el coche medio sumergido. «Señor, ¿está seguro de que no había nadie más con ustedes?» Rodrigo tragó saliva, asintió y forzó la respuesta. «Sí, solo nosotros». Fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario La Paz. El trayecto fue silencioso, excepto por el zumbido del motor y la respiración temblorosa de Cayetana. Rodrigo se miró las manos, recordando el grito de Iria, recordando cómo sus dedos resbalaron cuando el coche se inclinó hacia adelante. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen, pero ésta se abría paso de nuevo en su mente. Cuando llegaron a la entrada de urgencias, la noticia ya se estaba extendiendo.
prestigioso abogado implicado en un accidente casi mortal. Los inspectores llegaron 1 hora después. Uno colocó una grabadora sobre la mesa y le pidió a Rodrigo que les contara todo. ¿Quién estaba en el coche? ¿Qué causó el derrape? ¿Por qué su mujer no estaba con él? A Rodrigo se le hizo un nudo en la garganta. Repitió la mentira, añadiendo detalles, dando forma a una historia que apenas podía mantener coherente. Pero los inspectores no estaban satisfechos. Una cámara de tráfico de la M30 había captado parte del accidente. Un testigo afirmaba haber oído a una mujer gritar, «Estoy embarazada», antes de que el coche cayera. Rodrigo sintió que el sudor le perlaba la frente. Lo negó todo. Dijo que el testigo debía de haber oído mal. Mientras tanto, los buzos buscaban en el oscuro río. Encontraron el Mercedes medio encajado bajo una viga derrumbada, el parabrisas destrozado, el asiento trasero casi aplastado. Había sangre en el reposacabezas, un zapato, una tira de tela rasgada que parecía de algodón premamá. La corriente del río era fuerte. Después de horas sin encontrar un cuerpo, el jefe de los buzos hizo una declaración discreta. Si estaba dentro, no lo ha logrado. Cuando los inspectores volvieron a urgencias, Rodrigo se preparó. Miedo, culpa y alivio se entrelazaban tras sus ojos. Le informaron de que creían que Iria Montes estaba probablemente muerta. Rodrigo emitió un sonido entre un sollozo y un jadeo, pero no era de dolor. Era de escape. Cayetana lo observó en silencio, dándose cuenta de cuán profunda era la mentira. Y mientras Rodrigo susurraba, no quería que nada de esto pasara, la tormenta de fuera solo se hacía más fuerte, como si el universo se negara a dejarle esconderse. Pero la verdad ya se estaba escapando de su control. En un pequeño hospital a 50 kilómetros de allí, otras manos luchaban por mantener con vida a una mujer malherida. Iria estaba inconsciente, fría, apenas respiraba, pero lo suficientemente viva como para que los monitores captaran un débil latido, el suyo y el del bebé. Una enfermera que revisaba su historial frunció el ceño al ver que no tenía identificación. Sin nombre, sin dirección, sin contacto, susurró. ¿De dónde has salido, cariño? Mientras el doctor Biel Roca entraba en la habitación, se quedó helado al verla. Y nada de aquella noche permanecería enterrado por mucho tiempo. Iria entraba y salía de la conciencia, atrapada entre la oscuridad y ecos apagados. Cada inspiración le quemaba. Cada expiración parecía alejarla más del mundo que conocía. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, vio paredes pálidas, una única luz fluorescente y el contorno borroso de un hombre inclinado sobre ella. Intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó las costillas. Su mano voló instintivamente a su vientre. El bebé. ¿Su bebé seguía vivo? El doctor Biel Roca se acercó, su voz baja y firme, la voz de un hombre que había visto demasiados cuerpos rotos llegar a urgencias. «Estás a salvo», murmuró, ajustando los monitores. «Te sacaron de un vehículo sumergido. Ingeriste una cantidad peligrosa de agua, pero te hemos estabilizado». Iria parpadeó, la confusión arremolinándose en su mente. ¿Vehículo sumergido? Las imágenes volvieron de golpe. El puente, el rostro de Rodrigo contraído por el miedo, el grito de Cayetana, el agua fría tragándosela. Se le hizo un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero su voz se quebró como papel viejo. «Mi bebé, por favor». Biel revisó el monitor fetal junto a su cama. Sus hombros se relajaron ligeramente. «Hay latido», dijo. «Un poco lento por el trauma, pero estable. Ambos estáis luchando». Lágrimas se deslizaron por las comisuras de los ojos de Iria. El alivio dolía casi tanto como el dolor de su cuerpo. Susurró un gracias que apenas pudo articular, cada sílaba temblando de incredulidad. Biel dudó antes de preguntar. «¿Recuerdas algo más? ¿Alguien más en el coche contigo?» El corazón de Iria dio un vuelco. Vio la espalda de Rodrigo mientras salía a toda prisa. Vio su mano agarrando la muñeca de Cayetana. Se vio a sí misma extendiendo el brazo, suplicando. Se le revolvió el estómago, sintiendo náuseas. «Mi marido», susurró. «Él me abandonó». La expresión de Biel cambió, controlada, pero no fría. Hizo una anotación en su historial y luego dijo suavemente. «Aquí estás a salvo. Nadie te hará daño ahora». Una enfermera entró con mantas limpias, sin saber que estaba interrumpiendo un momento tejido por el miedo y una frágil esperanza. «Necesitaremos el nombre de su contacto de emergencia», dijo amablemente. Iria abrió la boca, pero no salió ningún nombre. «No, Rodrigo. Ya no». Sus padres habían fallecido. Su hermano vivía en otra comunidad, un número memorizado pero raramente usado. La enfermera esperó pacientemente, con el bolígrafo suspendido sobre la tablilla. Iria finalmente susurró. «No tengo a nadie». Fue como admitir que ya había muerto.
Después de que la enfermera se fuera, Biel se quedó. Observó a Iria con la callada preocupación de alguien que entendía la supervivencia en su forma más cruda. Si alguien te hizo esto a propósito, dijo en voz baja, no tienes que protegerlo. Iria lo miró, a este extraño que la había sacado de la oscuridad. Quería contárselo todo, pero las palabras se enredaban en su garganta. No estaba lista para la verdad. Aún no. La herida era demasiado reciente, demasiado irregular. La habitación del hospital se sumió en un pesado silencio, roto solo por el suave pitido del monitor fetal. Fuera, la lluvia golpeaba la ventana, ahora suave, como si la tormenta estuviera agotada. Iria miró al techo, intentando recomponerse. Había sobrevivido a algo a lo que no estaba destinada a sobrevivir. Alguien había elegido su vida por encima de la oscuridad, pero otro había elegido abandonarla. Y esa verdad afilada e implacable cortaba más profundo que el agua del río. Biel se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. No estás sola, dijo. Iria asintió, exhausta. Cuando él se fue, ella posó una mano temblorosa sobre su vientre. El bebé pateó, un pequeño recordatorio de que la vida no se había rendido con ella. Cerró los ojos y respiró, preguntándose cómo su supervivencia cambiaría todo lo que Rodrigo creía haber enterrado para siempre. Iria yacía en la pequeña habitación de recuperación, envuelta en sábanas de hospital que olían vagamente a detergente y a linóleo viejo. Los analgésicos suavizaban los bordes afilados de su cuerpo, pero nada mitigaba los recuerdos que presionaban contra su cráneo. Venían en destellos, fragmentos brillantes y dolorosos de una vida que una vez pareció sólida, hermosa, una vida en la que había creído. Una vida que había construido con manos que siempre eligieron el amor primero. Cerró los ojos y el pasado se proyectó como una película. Recordó el pequeño estudio en Malasaña donde ella y Rodrigo vivían cuando se casaron. Solían sentarse en el suelo comiendo pizza barata mientras compartían los auriculares conectados al viejo MacBook de Iria. Rodrigo se tumbaba boca arriba, con la cabeza en su regazo, prometiéndole el mundo. Cuando me hagan socio, decía, golpeando suavemente su alianza con el pulgar, nos mudaremos a un sitio con ventanales lo suficientemente grandes como para ver todo Madrid. Ella le creyó, no por la promesa, sino porque sus ojos albergaban el tipo de hambre que parecía destinada a construir un futuro, no a destruirlo. Luego llegó el ascenso. Luego llegó el ático con paredes de cristal que daban al Parque del Retiro. La primera noche allí, Iria giró descalza sobre los suelos pulidos, riendo mientras Rodrigo la levantaba, haciéndola girar hasta que no podía respirar de alegría. Brindaron con una botella de cava barato, sentados en cajas de mudanza, fingiendo ser de la realeza. Iria había guardado el corcho de esa botella en su joyero, una reliquia, una mentira que aún no sabía que era una mentira. Cuanto más alto subía Rodrigo, más brillaba el mundo a su alrededor. Cenas con clientes en la calle Serrano, galas en azoteas, noches en las que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Al principio, Iria intentó seguirle el ritmo. Vestidos nuevos, maquillaje nuevo, nuevas formas de hablar para no sonar demasiado blanda. Pero ella no estaba hecha para salones resplandecientes llenos de gente compitiendo por ser la voz más importante. A ella todavía le gustaba cocinar en casa. Le gustaba leer en el sofá. Le gustaba la tranquilidad. Rodrigo empezó a llamarla aburrida en pequeñas bromas. Inofensivas, decía él, pero le causaban pequeñas heridas. Aún así, ella lo amaba. Lo amaba lo suficiente como para perdonar las noches tardías, las duchas repentinas al llegar a casa con un olor desconocido, la forma en que se crispaba cuando ella lo tocaba mientras trabajaba en su portátil. Se decía a sí misma que el matrimonio tenía fases. Se decía que el agotamiento lo volvía distante. Se decía todo excepto la verdad, que el hombre con el que se casó había empezado a construir una vida que ya no la incluía. Cuando descubrió que estaba embarazada, imaginó que el bebé los volvería a unir. Imaginó a Rodrigo sosteniendo a su hijo junto al ventanal con vistas a la ciudad, susurrando promesas de un futuro mejor. En cambio, Rodrigo se volvió más frío. Actuó como si su embarazo fuera un peso que lo arrastraba hacia abajo, no un milagro formándose dentro de ella. Lo peor era que Iria todavía quería creer que él la amaba. Sus ojos se abrieron de nuevo en la habitación del hospital, las lágrimas deslizándose lateralmente hacia su pelo. Inspiró temblorosamente. El recuerdo del puente la golpeó como una ola. Rodrigo mirándola, eligiendo, decidiendo. No se había quedado paralizado, no había entrado en pánico, había tomado una decisión. Una enfermera entró en silencio, revisando los monitores. Tienes suerte, dijo en voz baja. La mayoría de la gente no sobrevive a una caída así. Alguien debe de haber estado cuidándote. Iria no respondió. Suerte no era la palabra. La suerte no explicaba al hombre que la sacó del río. La suerte no explicaba por qué estaba viva cuando Rodrigo la había soltado.
Volvió la cara hacia la ventana, con el corazón rompiéndose de nuevo. Había sobrevivido al río. Pero ahora venía la parte más difícil, sobrevivir a la verdad. Y la verdad estaba a punto de volverse aún más oscura de lo que imaginaba. Al día siguiente de que Iria se estabilizara, un zumbido silencioso llenaba el pequeño hospital costero. Las enfermeras caminaban a paso ligero, los carritos traqueteaban, los monitores emitían pitidos a un ritmo constante. Iria permanecía quieta, mirando al techo como si las baldosas blancas pudieran reorganizarse para darle respuestas. Pero por mucho que mirara, la misma verdad la envolvía como un metal frío. Rodrigo no la salvó a ella, salvó a Cayetana. Cayetana Serrano. Solo el nombre hacía que a Iria se le encogiera el estómago. Recordó la primera vez que lo oyó, cuando Rodrigo llegó tarde a casa de un evento del bufete, y mencionó de pasada que una nueva especialista en relaciones públicas se unía a su equipo. Una chica lista, había dicho, sacudiéndose la chaqueta del traje. Muy aguda, sabe cómo manejar a los clientes difíciles. Iria había sonreído cortésmente, sin pensar en ello. No tenía motivos para sospechar entonces. El mundo de Rodrigo estaba lleno de gente pulcra, ambiciosa, hambrienta, siempre haciendo contactos. Cayetana era solo otra cara en esa multitud brillante. Pero entonces empezaron las pequeñas cosas. Pequeños rastros de perfume en las camisas de Rodrigo, del tipo que olía caro y joven. Su nueva costumbre de poner el móvil boca abajo. La forma en que se reía demasiado fuerte de chistes que Iria no oía. La forma en que se ajustaba la corbata cada vez que el nombre de Cayetana salía en la conversación, como si su mera existencia tirara de un hilo oculto en su interior. Una noche, Iria encontró una mancha de pintalabios en el cuello blanco de la camisa de Rodrigo. No era su tono, ni de lejos. Cuando le preguntó, él se lo tomó a broma, diciendo que fue alguien que se tropezó con él en un evento del bufete. «Te preocupas demasiado», dijo. Pero Iria vio la mentira parpadear en sus ojos como una cerilla. Y luego llegó la gala. Iria se había quedado en casa esa noche porque sus náuseas matutinas habían empeorado. Recordaba estar mirando las redes sociales para distraerse. Fue entonces cuando vio una foto tomada por un asociado junior. Rodrigo y Cayetana, juntos, demasiado juntos. La mano de Cayetana descansando ligeramente en el brazo de Rodrigo. Rodrigo inclinándose, susurrándole algo que hizo que las mejillas de Cayetana se sonrojaran. Parecían una pareja en un mundo al que Iria no pertenecía. Lo confrontó después de eso, con voz suave, tratando de no sonar acusadora. ¿Pasa algo entre vosotros dos? Rodrigo la miró, molesto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas arruinar una buena noche? La hizo sentir como una loca por siquiera preguntar, pero no estaba loca. Había sentido cómo su mundo se tambaleaba bajo sus pies, y la confirmación final había llegado la noche del viaje a Marbella. Iria había entrado en la casa de la playa y había visto a Cayetana ya allí, con el pelo perfecto, el maquillaje perfecto, llevando un vestido negro ajustado, que no encajaba con el fin de semana informal que Rodrigo le había prometido a Iria. Una emergencia de trabajo, había afirmado Rodrigo. Solo necesitaba hablar de un asunto de relaciones públicas. Pero la forma en que Cayetana se apartaba mechones de pelo inexistentes detrás de la oreja, la forma en que Rodrigo evitaba la mirada de Iria. Eso fue todo lo que necesitó saber. Ahora, tumbada en esta cama de hospital desconocida, Iria revivía la expresión en el rostro de Cayetana dentro del coche justo antes del accidente. Terror mezclado con algo más. Posesión. Cayetana sabía que Rodrigo la elegiría a ella. No suplicó. No rogó. Simplemente esperó. Y Rodrigo extendió la mano hacia ella primero. A Iria le tembló la respiración. Una enfermera entró, ajustando el goteo intravenoso. «Te estás recuperando bien», dijo con delicadeza. «Solo necesitas descansar. Tu bebé necesita calma». ¿Calma? La palabra le sonaba extraña. Porque Iria sabía algo ahora con dolorosa claridad. Rodrigo había elegido a su amante con plena conciencia, con total intención. Ella y el bebé habían sido una ocurrencia tardía. Y ese fue el momento en que algo duro, nuevo e inquebrantable, se formó dentro de su pecho. Iria no iba a volver a ser la mujer que era antes del río. La noche cayó sobre el pequeño hospital como una manta pesada, densa y sin aire. Las luces del pasillo se atenuaron hasta un suave resplandor, dejando largas sombras que se extendían por la habitación de Iria. Yacía despierta, mirando por la ventana, donde una única farola parpadeaba contra la oscuridad. Cada respiración parecía demasiado fuerte, cada latido del corazón demasiado frágil. Y esta noche, por primera vez desde que despertó, el peso de todo se desplomó sobre ella con tanta fuerza que apenas podía mantenerse a flote. Al principio no lloró. El shock había sido demasiado profundo,
la traición demasiado enorme para las lágrimas. Pero ahora, en la quietud, su mente reproducía cada segundo de esa noche como un bucle cruel. Rodrigo dándole la espalda, Cayetana aferrándose a él, el crujido del metal, el agua helada llenando sus pulmones. Oía su propia voz suplicando, resonando en el interior de su cráneo. Rodrigo, por favor, una y otra vez. Una oración que no obtuvo respuesta. Su mano se deslizó hacia su vientre. El bebé pateó débilmente, como un suave recordatorio de que no estaba sola. Pero incluso eso le trajo culpa. ¿Cómo podría criar a un niño sintiéndose rota en lugares que no sabía que existían? ¿Cómo podría proteger a un bebé cuando no había podido protegerse a sí misma? Inspiró temblorosamente y susurró. Lo siento, mi amor. Era la primera vez que le hablaba a su hijo desde que despertó. Lo siento mucho. No vi quién era él en realidad. Una lágrima se deslizó por su mejilla, luego otra. Pronto, estaba temblando en silencio, su cuerpo encogiéndose mientras la presa finalmente cedía. Se llevó el puño a la boca para ahogar los sollozos, aterrorizada de que alguien la oyera desmoronarse. Un suave golpe interrumpió su espiral. Biel entró, vestido con un sencillo pijama de hospital. Su pelo estaba ligeramente despeinado por un largo turno. Se detuvo al ver su rostro. ¿Mala noche?, preguntó en voz baja. Iria se secó las mejillas, avergonzada. Estoy bien, mintió. Biel no se acercó, no se entrometió. En su lugar se apoyó ligeramente en el marco de la puerta y dijo: cuando la gente dice que está bien así, normalmente quiere decir que se está ahogando. Las palabras abrieron una grieta en ella. Apartó la vista, con la voz temblorosa. No sé cómo hacer esto. No sé cómo vivir con lo que hizo. Biel entró en la habitación y acercó una silla a su cama. No la tocó. No le ofreció tópicos. Simplemente se sentó, firme como una roca. Sobreviviste a algo a lo que no se suponía que debías sobrevivir, dijo con delicadeza. Tu cuerpo luchó. Tu bebé luchó. Eso significa algo. Iria soltó una risa hueca. Se siente como un error. Como si no estuviera destinada a salir. Es el shock, hablando, respondió Biel en voz baja. Y el duelo, y la traición. Dudó antes de añadir. Las cosas que te hizo tardarán en sanar. Pero he visto a gente volver de lugares más oscuros. Tú también puedes. La voz de Iria se quebró. No me siento fuerte. Biel negó con la cabeza. La fuerza no es ruidosa. A veces es solo respirar cuando todo duele. Las palabras se asentaron profundamente en su pecho. No quiero que me encuentre, susurró. No puedo enfrentarme a él. Biel asintió lentamente. No tendrás que hacerlo, no hasta que tú lo decidas. Y no tienes que decidir nada esta noche. La habitación se volvió más silenciosa. Iria se secó los ojos de nuevo, su respiración irregular pero más estable. Miró a Biel, y luego realmente miró la calma en su rostro, la amabilidad en su expresión. No le pedía nada. No intentaba arreglar lo que estaba roto. Simplemente estaba allí, y por primera vez desde que el río la tragó, Iria sintió la más mínima sensación de seguridad. Biel se levantó, haciéndole un pequeño gesto con la cabeza. Intenta dormir. No estás sola esta noche. Cuando salió, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Iria se hundió más en la almohada y cerró los ojos. Las lágrimas no cesaron, pero el miedo se alivió lo suficiente como para permitirle respirar. Y en ese frágil silencio, un nuevo pensamiento le susurró. Quizás sobrevivir significaba más que solo vivir. Quizás significaba convertirse en alguien que Rodrigo nunca imaginó que podría ser. La luz del sol de la mañana se colaba por las persianas, dibujando suaves rayas en el suelo. Iria se despertó parpadeando, exhausta, pero con la mente más clara de lo que la había tenido desde su llegada. Su cuerpo todavía estaba dolorido, sus costillas apretadas. Pero la tormenta en su interior se había calmado en una quietud fría y aguda. Podía sentir algo cambiando en ella, algo que aún no reconocía, pero que se sentía peligrosamente cercano a la determinación. Biel entró con una tablilla, revisando sus constantes vitales. Te estás estabilizando bien, dijo. Tus niveles de oxígeno son buenos. El latido del bebé sigue fuerte. Iria logró asentir débilmente. Quería darle las gracias, pero la gratitud parecía demasiado pequeña para alguien que la había rescatado de la muerte. Él dudó. Luego se sentó en el borde de una silla cercana. Hay algo que debemos discutir, dijo con delicadeza. Las autoridades de Madrid han estado llamando a los hospitales de los alrededores. Preguntan por pacientes femeninas no identificadas. Tu caso podría salir a la luz. A Iria se le cortó la respiración, sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Casi podía verlo. Rodrigo, sentado en algún lugar de ese brillante mundo de Madrid, fingiendo estar devastado, fingiendo llorarla. La idea le revolvió el estómago. No quiero que sepan que estoy viva, susurró. Biel frunció ligeramente el ceño, no en desacuerdo,
sino con preocupación. Iria, accidentes como el tuyo suelen requerir un informe completo. Alguien tendrá que verificar tu identidad en algún momento. Ella negó con la cabeza, el pánico creciendo. Si se lo dicen, si se entera, no puedo volver a esa vida. No puedo volver a ser su mujer. No puedo fingir después de todo lo que hizo. Biel se inclinó hacia adelante. No tienes que volver con él. Estar viva no te ata a él. Iria tragó saliva. No lo entiendes. Rodrigo no dejará pasar esto. Lo manipulará. Se hará pasar por el héroe que casi pierde a su esposa. Lo convertirá en una historia de redención para su imagen pública y yo volveré a estar atrapada. No puedo hacerlo. Ni por mí, ni por el bebé. Su voz se quebró en la última palabra. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera se asomó. Iria, hay alguien aquí pidiendo confirmar una identidad. Un inspector de la ciudad. Iria se quedó helada. Biel se levantó de inmediato. Dígales que no está lo suficientemente estable para ser interrogada, ordenó. Su voz firme de una manera que ella no había oído antes. La enfermera asintió y se fue rápidamente. Iria lo miró fijamente, con el pulso desbocado. ¿Qué hago?, susurró. Biel respiró lentamente. ¿Tienes familia? Iria dudó. Mi hermano Unai. Está en Toledo. No hemos hablado en meses. La vida se complicó. ¿Confías en él?, preguntó Biel. Lágrimas llenaron sus ojos. Más de lo que he confiado en nadie en años. Entonces llámalo, dijo Biel. Deja que alguien que te quiere te ayude. Con manos temblorosas, Iria marcó el número de Unai de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz masculina y somnolienta respondiera. Diga. Unai. Susurró, con la voz quebrada. Soy yo. Hubo un largo silencio, luego una inspiración brusca. Iria, joder, ¿dónde estás? Dijeron que tú. Pensé que estabas muerta. Oír su voz, cruda de miedo y amor, la destrozó. Sollozó sin aliento. Unai no la interrumpió. La dejó llorar hasta que pudo hablar. Necesito tu ayuda, susurró. Necesito desaparecer. En cuestión de horas, Unai llegó. Su viejo Toyota todavía cubierto de polvo por la prisa del viaje. Entró corriendo en su habitación y la abrazó con delicadeza, con cuidado de sus heridas. Ya estás a salvo, murmuró. Estoy aquí. Lo que necesites. Cuando Biel salió para darles privacidad, Unai se inclinó más cerca. No tienes que volver con él, Iria. No le debes nada. Si quieres permanecer desaparecida, podemos hacerlo. Iria asintió lentamente, algo de acero formándose tras sus ojos. No solo estaba huyendo, estaba eligiendo una nueva vida. Y el mundo pronto creería que Iria Montes había muerto de verdad en aquel puente. Nadie se fijó cuando Unai ayudó a Iria a subir a su coche y la alejó del hospital bajo el cielo gris de la mañana. Para todos los demás, era solo otra paciente en recuperación que se iba a casa. Solo el personal que la atendió sabía la verdad, que la mujer que debería haber sido noticia de portada se estaba deslizando silenciosamente hacia una nueva vida, dejando atrás su antiguo nombre como una lápida. El pueblo costero al que se dirigieron estaba a un par de horas de Madrid, pero parecía otra vida. Casas viejas de madera, calles estrechas, el olor a sal en el aire. Un lugar donde nadie hacía preguntas porque estaban demasiado ocupados con sus propias cargas. Unai aparcó junto a una pequeña café, librería, un lugar acogedor propiedad de una pareja de ancianos que habían sido amigos de sus padres años atrás. Ayudó a Iria a subir a la habitación de arriba que le habían ofrecido sin dudarlo. El espacio era pequeño, cálido y lleno del aroma a canela y páginas viejas. No era glamuroso, pero se sentía seguro. Por primera vez en días, Iria exhaló sin que se le oprimiera el pecho. Se sentó en el borde de la cama, con la mano sobre el vientre, asimilando el hecho de que estaba viva, protegida, invisible. Abajo, el café bullía con una vida tranquila. Los lugareños sorbían sus cafés con leche. Los estudiantes tecleaban en sus portátiles. Una caja de Amazon esperaba cerca del mostrador para ser recogida. Iria se asomó a la barandilla, escuchando el suave tintineo de las tazas y las conversaciones en voz baja. Se sentía tan diferente del mundo pulido del que venía, sin trajes de diseño, sin sonrisas ensayadas, sin Rodrigo. La sencillez le hizo un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y dolor. Durante los días siguientes, Iria se encontró deslizándose naturalmente en el ritmo del café. Los dueños no la presionaron, no curiosearon. Simplemente le preguntaron si quería ayudar a tiempo parcial cuando se sintiera con fuerzas. Ella aceptó, agradecida por algo que la anclara. Se ató un delantal a la cintura, con cuidado de no apretarlo demasiado sobre su vientre. La gente entraba y salía, ofreciendo sonrisas cálidas sin expectativas. No conocían su historia. No veían una tragedia cuando la miraban. Ese anonimato fue la primera libertad que había probado en años, pero las noches eran más difíciles.
El silencio le daba espacio para pensar, y los recuerdos regresaban como sombras. Se despertaba sudando, oyendo el torrente de agua, sintiendo el peso de la traición oprimiéndole los pulmones. A veces se ponía una mano en el vientre solo para sentir moverse al bebé, recordándose que no estaba sola. Otras veces, se acurrucaba, deseando poder olvidar el sonido de la voz de Rodrigo eligiendo a otra persona. Una semana después de su llegada, Biel apareció inesperadamente. Se paró en la entrada del café, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, recorriendo la sala con la mirada hasta que la vio. Ella se quedó helada detrás del mostrador, con el corazón latiendo con fuerza. Él le dedicó una pequeña y amable sonrisa y se acercó. «Solo venía a ver cómo estabas», dijo en voz baja, «a asegurarme de que te estabas adaptando». Iria asintió, pero se le hizo un nudo en la garganta. «Lo intento». Biel no insistió. Pidió un café, se sentó en una mesa de la esquina y leyó en silencio mientras ella trabajaba. Su presencia, firme pero no intrusiva. Antes de irse, se acercó de nuevo. «Si necesitas algo, revisiones médicas o simplemente alguien que te escuche, estoy aquí». Luego se fue tan tranquilamente como había llegado, dejando tras de sí una calidez que Iria no sabía muy bien cómo manejar. Esa noche, mientras doblaba mantas en su habitación, Iria miró por la ventana la oscura extensión del océano. Puso una mano sobre su vientre y susurró: «Vamos a estar bien». Decirlo en voz alta fue como clavar una bandera en tierra nueva. Y en algún lugar profundo de su interior, una nueva versión de Iria comenzó a respirar. De vuelta en Madrid, el mundo seguía girando como si no se hubiera perdido nada, excepto para el hombre que lo había tirado todo por la borda. Rodrigo Vega estaba de pie en el centro de su ático de lujo, con el perfil de la ciudad brillando tras él como una burla. Ventanales del suelo al techo, encimeras de mármol, una cocina impecable. Todo se sentía hueco ahora, demasiado brillante, demasiado limpio, demasiado grande para el silencio que resonaba en cada pared. Los medios de comunicación cubrieron el trágico accidente sin descanso. Los titulares lo llamaban un joven abogado devastado. Los artículos lo pintaban como el marido afligido que intentaba mantenerse fuerte. Su bufete emitió un comunicado elogiando su valentía durante la terrible experiencia. Y cada vez que Rodrigo veía su propio rostro en la televisión, con los ojos forzados y una expresión cuidadosamente compuesta, se le revolvía el estómago de culpa, o de miedo, o de ambas cosas. Cayetana no ayudaba. Al principio se mantuvo cerca, derrochando compasión, aferrándose a él en las entrevistas, presionando su mano en su espalda como si fuera de su propiedad. Pero cuando las cámaras dejaban de grabar, su tono cambiaba. «Tienes que recomponerte», le espetó una noche, echándose el pelo hacia atrás mientras caminaba por el salón. «No puedes seguir desmoronándote, te hace parecer culpable». Rodrigo se estremeció ante la palabra. ¿Culpable? Se sirvió otra copa del decantador de cristal que había comprado meses atrás como regalo de celebración. La misma noche que le había mentido a Iria sobre trabajar hasta tarde. Ahora el licor le quemaba la garganta. Pero nada adormecía el recuerdo del grito de Iria. «Cayetana bufo, te juro que últimamente estás imposible. Actúas como si fueras el único que ha pasado por algo. Yo también estaba en ese coche». Sí, murmuró él, frotándose las sienes. «Y te saqué a ti». Silencio. Del tipo que se sentía como un cuchillo. Los ojos de Cayetana se entrecerraron mientras se cruzaba de brazos. «¿Me estás culpando por eso? Yo no te obligué a elegir». Él hizo una mueca de dolor. «No elegí». Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que era mentira. Cayetana también lo sabía. Su ceja se arqueó, sus labios se apretaron. «Quizás no elegiste conscientemente, pero aún así me buscaste a mí primero», su voz se suavizó, volviéndose manipuladora. «Y ambos sabemos por qué. Tú y yo somos iguales. Iria nunca entendió tu mundo». Rodrigo tragó saliva, la bilis subiéndole por la garganta. Quería defender a Iria, pero la verdad es que había dejado de defenderla mucho antes del accidente. Había dejado entrar a Cayetana en su vida, pieza a pieza, mentira a mentira, hasta que no pudo distinguir dónde había comenzado la traición. Más tarde esa noche, mientras Cayetana dormía en su cama, en el lado de Iria, Rodrigo deambuló hasta su despacho, mirando el MacBook sobre su escritorio. Su reflejo en la pantalla negra lo sobresaltó. Ojos hundidos, piel pálida, un hombre que lo tenía todo menos paz. Abrió su correo electrónico. El bufete le había enviado una lista de citas. Entrenamiento de relaciones públicas, terapia de duelo, próximas entrevistas. Su agenda seguía adelante como si Iria nunca hubiera existido, como si no hubiera estado esperando a su hijo, como si el mundo no se la hubiera tragado porque él no se esforzó lo suficiente. El pecho se le hundió.
Cerró el portátil de golpe y se agarró al borde del escritorio. Las imágenes de Iria bajo el agua lo atormentaban. La forma en que su mano resbaló, el terror en su voz. Ahora tenía pesadillas recurrentes. La veía extendiendo la mano hacia él, con los ojos acusadores, el sonido del agua rugiendo detrás de ella. Se despertaba empapado en sudor casi todas las noches. La culpa ya no era silenciosa. Rugía, implacable. A la mañana siguiente, intentó ir a trabajar. Atravesó el reluciente vestíbulo de su oficina en el Paseo de la Castellana, asintiendo a gente que apenas reconocía. Pero dentro de la sala de juntas del bufete, mientras los socios discutían un caso de alto perfil, la mente de Rodrigo divagaba. Le temblaban las manos. Se le quebraba la voz. Citó mal un artículo de una ley que conocía de memoria. Después de la reunión, el socio director lo llamó aparte. «Tómate un tiempo libre», le ordenó secamente. «No estás estable. Estás cometiendo errores». «Errores». La palabra resonó. Rodrigo salió del edificio, con el pecho oprimido. Los coches tocaban el claxon, la gente pasaba apresuradamente. La vida seguía sin él. Se quedó en la acera, mirando la ciudad que una vez controló, y sintió que se encogía a su alrededor. Y en el fondo, sintió algo que aún no podía nombrar. La vida que había abandonado no había terminado con él, ni de lejos. 2 semanas después del accidente, Madrid finalmente comenzó a calmarse. Los periodistas encontraron nuevos escándalos. El bufete siguió adelante con el control de daños, y la ciudad se tragó su dolor como se lo traga todo, rápida y eficientemente, sin mirar atrás. Pero bajo la superficie, algo nuevo se agitaba. Un susurro, un rumor, una grieta en la historia a la que Rodrigo se había aferrado cuidadosamente. Comenzó con una sola publicación en un blog. Una bloguera de investigación poco conocida llamada Dalia Campos subió una captura borrosa de la cámara de tráfico del puente, del momento justo antes de que el Mercedes cayera. La imagen mostraba 3 figuras dentro, no 2. La silueta en el asiento trasero era débil, pero estaba allí. Dalia la rodeó en rojo y tituló su publicación «¿Quién iba en el asiento trasero?». El artículo no alcanzó la atención nacional, pero se difundió lo suficientemente rápido como para llegar al equipo de relaciones públicas del bufete. Lo cerraron de inmediato, emitiendo solicitudes de eliminación y amenazando con acciones legales. Pero el daño ya estaba hecho. Esa foto encendió una curiosidad que Rodrigo no quería que nadie tuviera. La segunda chispa vino de los testigos, el camionero y la pareja de ancianos que lo habían visto todo. Dieron una entrevista a una cadena de noticias local, con los rostros pixelados. «La oímos gritar», dijo la mujer. Dijo, «Estoy embarazada. Sé lo que oí». La cadena lo emitió una vez antes de que los abogados los presionaran para retirarlo. Pero las redes sociales ya lo habían recortado, reproduciendo el audio una y otra vez. Una mujer embarazada, un accidente, una esposa desaparecida y un marido que no hablaba de los detalles. Mientras tanto, la máscara de Cayetana comenzaba a resquebrajarse. Siempre le había gustado la atención, los focos, los cumplidos, ser el centro del mundo de alguien, pero ahora la observaban demasiado de cerca. La gente susurraba cuando entraba en el bufete. Los clientes le lanzaban miradas de soslayo. Los rumores sobre su implicación se arremolinaban. Y en el fondo, Cayetana sabía que guardaba un secreto demasiado grande para ignorarlo. La nota de voz grabada sin querer la noche del accidente, justo después de que ella y Rodrigo escaparan del coche. Su voz temblorosa, presa del pánico, había derramado todo en el buzón de voz de ella cuando pensaba que solo estaba desahogándose. «No pude volver. No pude alcanzarla. Te agarré a ti». Iria seguía dentro. «Dios, ¿qué he hecho?». Estaba guardada, archivada, oculta en una carpeta llamada Seguro. Cayetana la reproducía a menudo, no por culpa, sino por poder. Le recordaba que era dueña de él, que podía destruirlo si quería. Pero ahora las cosas estaban cambiando. Una tarde, mientras Cayetana se acercaba al ático, oyó a 2 asociados juniors susurrando en el pasillo. «¿Has oído? Dicen que Iria podría haber sobrevivido unos minutos. No han encontrado nada. Es raro. Y Rodrigo está perdiendo la cabeza». Algo no encaja. Cayetana se quedó helada. Por primera vez, un miedo real le recorrió la espalda. Si las investigaciones se reabrían, si la verdad salía a la luz, no solo perdería su poder, podría perder su libertad. Así que cambió de táctica como siempre hacía. Esa noche, Cayetana se acurrucó junto a Rodrigo, con la voz temblando de falsa ternura. «Tengo miedo», susurró. «La gente está hablando. Dicen cosas terribles. Quizás deberías hacer una declaración, aclararlo todo». Rodrigo miró al techo, vacío. «No hay nada que aclarar, Cayetana». Cayetana se acercó más, bajando la voz.
¿Y si encuentran algo? ¿Y si alguien descubre que Iria salió? ¿O que ella? No terminó. No lo necesitaba. Rodrigo palideció. Porque por primera vez desde el accidente, alguien dijo la parte no dicha en voz alta. Iria podría no estar muerta. Se levantó bruscamente, paseando por la habitación, su mente acelerada, la sangre martillándole en las sienes. No hay pruebas, murmuró para sí mismo. No puede haber pruebas. Pero no se lo creía. Ya no. Porque la culpa tiene una forma de hacer que incluso el rumor más pequeño parezca una certeza. Y en el rincón más oscuro de su mente, una posibilidad inquietante echó raíces. ¿Y si Iria no se había ido? ¿Y si estaba ahí fuera? ¿Y si recordaba todo? La tormenta de invierno llegó sin previo aviso. Gruesas cortinas de lluvia golpeaban las ventanas del pueblo costero como puños. Iria estaba detrás del mostrador del café, terminando el último turno de la tarde, cuando un dolor profundo le punzó en el bajo vientre. Al principio, lo atribuyó al cansancio. Había estado de pie todo el día, moviéndose más despacio ahora que se acercaba la fecha del parto. Pero entonces el dolor se intensificó de nuevo, más agudo, más profundo, recorriéndola como una ola con dientes. Se agarró al mostrador, respirando con dificultad. La dueña del café corrió hacia ella. «Iria, cariño, ¿estás bien?» Otra contracción la golpeó, doblándola en dos. «Es la hora», susurró. Unai llegó en minutos, con el rostro pálido y las llaves temblando en su mano mientras la ayudaba a entrar en el asiento trasero de su viejo Toyota. «Aguanta, Iria. Ya vamos». «Nos estamos moviendo», repetía las palabras como un mantra, más para sí mismo que para ella. La lluvia martillaba el parabrisas. Los limpiaparabrisas luchaban desesperadamente, apenas manteniendo visible la carretera. Cada pocos minutos, una contracción la desgarraba, cada una más fuerte que la anterior. Iria se aferró al cinturón de seguridad, con la respiración entrecortada. Intentó concentrarse en el latido del corazón del bebé de la cita de esa mañana, el ritmo constante del que Biel había sonreído. «Es fuerte», había dicho. Como su madre. La tormenta empeoró, las carreteras se inundaron, la visibilidad desapareció. Para cuando llegaron al pequeño hospital, apenas podía hablar. Las enfermeras salieron corriendo con una silla de ruedas, llevándola a través de las puertas correderas hacia una luminosa y caótica planta de maternidad. Biel apareció segundos después, todavía con el pijama de hospital, el pelo desordenado por un largo turno. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. Iria, su voz se suavizó al instante. «Te has adelantado». Una contracción la desgarró. «No me importa», jadeó, «solo que no le pase nada a ella». Biel le puso una mano firme en el hombro. «No le pasará nada. Estoy aquí». La llevaron a una sala de partos iluminada por duras luces fluorescentes. La tormenta aullaba fuera, haciendo vibrar las ventanas. La lluvia golpeaba el alféizar. Un trueno resonó tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Iria yacía en la cama, con el pelo pegado a la frente, la respiración agitada. Las enfermeras la conectaron a los monitores, comprobaron la dilatación, pidieron más personal. El monitor cardíaco fetal emitía un pitido constante, gracias a Dios, pero cada contracción hacía que Iria sintiera que la estaban abriendo en canal. Apretó la mano de Unai con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No puedo», lloró. «Sí que puedes», dijo él, con la voz quebrada. «Has sobrevivido a cosas peores». Biel estaba junto a la cama, tranquilo y concentrado, dando instrucciones a las enfermeras. «Respira hondo, Iria. Despacio. Lo estás haciendo increíble. Tu bebé está genial». Su voz se convirtió en su ancla. Los minutos se convirtieron en horas. El sudor empapaba su camisón de hospital. Gritó, sollozó, maldijo, rezó. Cada empujón parecía el último que le quedaba. Y entonces, un llanto agudo traspasó la habitación. Un llanto tan claro, tan brillante, que atravesó la tormenta y el dolor y los meses de miedo. Iria se desplomó en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro mientras una pequeña, resbaladiza y perfecta niña era colocada sobre su pecho. Cálida, suave, real, su hija, su Alba. Iria tocó la mejilla de la bebé con dedos temblorosos, abrumada por el milagro que respiraba contra su piel. Alba parpadeó, arrugó su diminuta nariz y dejó escapar otro suave llanto, como si se presentara un mundo que había intentado robarle un comienzo. Unai sollozó a su lado, cubriéndose la boca para ocultarlo. Biel se apartó, dando espacio a Iria, sus ojos brillando de alivio. «Es preciosa», dijo en voz baja. Iria miró a Alba, una vida formada en el amor pero nacida de la traición, y susurró. «Ahora solo somos nosotras, cariño, y te juro que te mantendré a salvo». Afuera, la tormenta comenzó a amainar,
Y en esa pequeña habitación de hospital, Iria se dio cuenta de que había sobrevivido, no para volver a su antigua vida, sino para construir una nueva, una mejor. Los días posteriores al nacimiento de Alba fueron como entrar en un universo diferente, uno donde los sonidos más fuertes eran suaves arrullos y suspiros soñolientos, no discusiones o portazos. Iria se movía lentamente al principio, recuperándose del parto, adaptándose al ritmo de la maternidad. Pero cada mañana, la luz del sol se colaba por la pequeña ventana del ático de su habitación sobre el café, calentando el edredón que la esposa de Unai le había enviado por correo, y se sentía renacer con un nuevo propósito. Alba se convirtió en su corazón fuera de su cuerpo. Dedos diminutos que se aferraban al pulgar de Iria, grandes ojos curiosos que la miraban como si reconocieran algo familiar. Durante horas, Iria la sostenía, respirando el aroma empolvado de recién nacido, sintiendo un dolor tan profundo que la sorprendía. No el dolor de la pérdida, aunque eso persistía en rincones silenciosos, sino el dolor de descubrir un amor que no la rompía, un amor por el que no tenía que suplicar. Después de un par de semanas, Iria volvió a ayudar en el café de abajo, con Alba acunada en un suave fular contra su pecho. Los clientes adoraban a la bebé, ofreciendo sonrisas cálidas y cumplidos amables. «Tiene tus ojos», dijo una mujer. Iria sonrió cortésmente, aunque sabía que Alba había heredado los ojos de Rodrigo, solo que más dulces, sin cargas. El café se había convertido en su santuario. Mientras calentaba la leche o limpiaba las mesas, escuchaba las historias de la gente. Pequeñas y sencillas, jóvenes solicitando plaza en la universidad, jubilados planeando viajes por carretera, pescadores discutiendo las mareas. Vidas ordinarias, vidas honestas, vidas sin secretos. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a algún lugar. Su antiguo mundo áticos de Madrid, galas benéficas corporativas, fríos suelos de mármol se sentía distante, como un sueño que se desvanece al amanecer. Algunas mañanas, Biel pasaba antes de su turno, con el pelo ligeramente desordenado, el pijama de hospital a medio abrochar, las manos rodeando un vaso para llevar. Se sentaba en la mesa de la esquina, observando a Alba dormir mientras Iria preparaba su pedido habitual. Sus conversaciones eran suaves, nunca forzadas. Nunca preguntaba por Rodrigo a menos que ella lo mencionara. Nunca insistía en detalles que ella no estaba lista para dar. Simplemente estaba presente. Una tarde, mientras Iria reponía las estanterías con novedades, se detuvo ante una muestra de libros de autoayuda. Títulos como Mujeres que corren con los lobos y El cuerpo lleva la cuenta la miraban. Cogió el sutil arte de que, casi todo, te importe una mierda, pasando el pulgar por el borde. Había visto a alguien leerlo una vez en el bufete, cuando todavía creía que ser callada, obediente y complaciente la convertía en una buena esposa. Ahora entendía la verdad. El silencio casi la había matado. Compró el libro y comenzó a subrayar frases tarde en la noche mientras Alba dormía a su lado, con suaves respiraciones inflando la manta. Iria leyó sobre límites, sanación, reclamar la identidad. Cada capítulo se sentía como quitar otra capa de la mujer en la que se había visto obligada a convertirse. Unai la visitaba a menudo, trayendo la compra, asegurándose de que estaba bien, arreglando la puerta del armario que chirriaba cada vez que la abría. Nunca la presionó, nunca exigió que siguiera adelante, simplemente la quería de la manera firme y leal en que la familia debería hacerlo. Aún así, había momentos tranquilos e inesperados, en los que el dolor golpeaba. Una canción en la radio del café, una pareja cogida de la mano, un destello del perfil de Madrid en el fondo de pantalla del portátil de alguien. Entonces, el viejo dolor regresaba, susurrando recordatorios de traición. Algunas noches, después de que Alba finalmente se durmiera, Iria se permitía llorar. Pero incluso entonces, las lágrimas se sentían diferentes, purificadoras, no aplastantes. Estaba reconstruyéndose, lenta, deliberadamente. Y a través de todo ello, el pueblo la abrazó, no como un caso de caridad, no como una víctima, sino como Iria, la amable, trabajadora y resiliente Iria. Una tarde, después de cerrar, salió al pequeño balcón que daba a la calle tranquila. Alba dormía en sus brazos, cálida y pacífica. Iria miró el cielo iluminado por la luna y susurró: «Estamos bien. Realmente estamos bien». Pero al exhalar, un escalofrío le recorrió la espalda, una extraña advertencia instintiva. Porque en algún lugar lejano, en la ciudad que dejó atrás, la gente comenzaba a hacer las preguntas equivocadas. Y la verdad que Iria enterró no iba a permanecer enterrada para siempre. Rodrigo Vega siempre había creído que el mundo se doblegaba ante hombres como él. Hombres que vestían trajes a medida, firmaban acuerdos en mesas de cristal y estrechaban la mano de socios que bebían cafés de 15 euros sin pestañear. Pero 2 meses después del accidente, la ilusión comenzó a resquebrajarse.
Y una vez que apareció la primera fractura, todo se derrumbó con ella. Comenzó en el bufete. Rodrigo entró una mañana en el vestíbulo de la Castellana, ajustándose la corbata, tratando de parecer sereno a pesar de las pesadillas que lo despertaban a arañazos cada noche. Pero la recepcionista, una mujer que solía saludarlo con brillante admiración, apenas levantó la vista. Cuando entró en el ascensor, 2 asociados junior dejaron de hablar a media frase. Ya ni siquiera intentaban disimularlo. Sentía sus miradas en la nuca. Arriba, durante una reunión de estrategia para un caso de valores de alto perfil, Rodrigo perdió la concentración. Las palabras del socio principal se volvieron borrosas. Los documentos nadaban sobre la mesa. Citó mal una normativa, algo que una vez supo de memoria, y el socio espetó. «Rodrigo, ¿estás siquiera presente hoy?» Siguieron risitas ahogadas. Rodrigo apretó las manos, conteniendo la humillación. Esa misma tarde, el socio director lo convocó a un despacho con paredes de cristal con vistas a la ciudad. «Estamos preocupados por tu rendimiento», dijo sin rodeos. «Y circulan rumores. Preguntas sobre la noche del accidente de tu mujer». Rodrigo se quedó helado. «¿Rumores?» El socio exhaló bruscamente. Ha resurgido la entrevista de un testigo. Una publicación de blog que especula que Iria no estaba sola. Y ahora, clientes que llaman preguntando si nuestro abogado estrella está involucrado en algo turbio. A Rodrigo se le hizo un nudo en la garganta. Ella no sobrevivió, insistió. Todo el mundo lo sabe. La expresión del socio no cambió. Tómate una baja prolongada, efectiva inmediatamente. Rodrigo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Baja, había construido toda su identidad entre estas paredes. No podéis. Ya está decidido. Salió del despacho con su carrera pendiendo de un hilo. Luego vino Cayetana. Esa noche apareció en su ático con un vestido ajustado y una sonrisa tensa. «Tenemos que hablar», dijo, entrando antes de que la invitara. Se movía como alguien que había tomado una decisión mucho antes de llegar. «Me han ofrecido una gran oportunidad», continuó sin aliento. «Un puesto en otra firma de relaciones públicas. Mejor sueldo, mejores contactos». Rodrigo la miró, aturdido. «¿Te vas?» Ella se encogió de hombros. «No estás exactamente estable ahora mismo, Rodrigo, y no puedo atarme a este lío». Las palabras le golpearon como un puñetazo. «¿Este lío?», susurró. Cayetana se cruzó de brazos, molesta. «Mira, no me apunté para verme arrastrada a un escándalo. La gente piensa que estábamos juntos antes del accidente. No se equivocan, pero no se suponía que se enteraran. Y ahora tu carrera se está hundiendo. Los periodistas vuelven a husmear. Y francamente, no eres el hombre que pensé que eras». Él se rió, un sonido roto y sin humor. «No, soy el hombre que te salvó la vida». La expresión de Cayetana vaciló, pero no con gratitud, con culpa y miedo. Luego dijo algo que él nunca olvidaría. «Me salvaste porque quisiste. Me deseabas más a mí que a ella». A Rodrigo se le cortó la respiración, porque tenía razón. Y oírlo dicho en voz alta rompió algo profundo en su interior. En una semana, Cayetana se había ido. Su armario vacío, su perfume borrado, su llave dejada en la encimera. El mundo de Rodrigo se encogió. Dejó de comer, de afeitarse, de responder a las llamadas del bufete. Las noches se convirtieron en una espiral de whisky y culpa. Los días se difuminaron en una niebla gris. Intentó evitar el puente, pero el destino lo arrastró allí de todos modos. Una noche, aparcó bajo la lluvia, mirando el agua. Imaginó la mano de Iria extendiéndose a través de esa oscuridad. Imaginó su voz resonando en el río. «Estoy embarazada». El recuerdo lo destrozaba, porque ya no era solo culpa, era pavor. Un pavor rastrero y sofocante de que quizás, solo quizás, Iria no estaba muerta. Que quizás el mundo le estaba ocultando algo. Y peor aún, quizás ella recordaba cada segundo en que él la dejó atrás. Y el miedo a que pudiera regresar era lo único que temía más que la propia verdad. El Congreso Médico en el Palace de Madrid era el tipo de evento que Biel normalmente evitaba. Demasiados zapatos lustrosos, demasiadas sonrisas vacías, demasiados médicos fingiendo no estar agotados, pero su departamento requería que alguien asistiera, y él fue el voluntario desafortunado. Se registró, cogió una placa con su nombre y se deslizó silenciosamente en el mar de trajes azul marino y copas tintineantes. No tenía ni idea de que estaba a punto de encontrarse de frente con el hombre que casi había destruido la vida de Iria. El salón de baile era luminoso, frío y ruidoso. Pancartas de patrocinadores bordeaban las paredes. Tecnología médica, farmacéuticas, logotipos brillantes. Los camareros pasaban con bandejas de cava. Biel se mantuvo en los márgenes, bebiendo agua, contando los minutos hasta poder irse.
Entonces oyó una voz que reconocía de pesadillas que Iria no sabía que tenía. Una voz que había oído años atrás en un tribunal cuando Rodrigo Vega intentó humillarlo durante un juicio por mala praxis. Una voz que una vez se burló a través del roble pulido. Doctor Roca, ¿está seguro de que su testimonio es médicamente sólido? Biel se giró y allí estaba él. Rodrigo, junto a una barra instalada bajo una lámpara de araña. Con los hombros caídos, el traje arrugado, la corbata aflojada como si hubiera dejado de importarle. Tenía los ojos hundidos, lunas oscuras talladas debajo de ellos. Sostenía un whisky como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Por un momento, Biel se quedó helado. Luego, algo más frío se instaló en su interior, firme y afilado. El destino le había entregado al único hombre que Iria temía. El único hombre que creía que estaba muerta. El único hombre que no merecía la paz que pretendía beber. Biel se acercó lentamente. Rodrigo no lo notó hasta que sus hombros casi se tocaron. Cuando finalmente levantó la vista, la confusión parpadeó. Entrecerró los ojos, tratando de ubicar el rostro. «Te conozco», murmuró Rodrigo. «Tú. Testificaste en aquel caso, ¿no?» Biel asintió una vez. «Sí». Rodrigo soltó una risa sin humor. «Claro. ¿Cómo no ibas a aparecer esta noche? Parece que todos los que me odian lo hacen». Removió el hielo en su vaso. «Probablemente viste las noticias. El accidente. Mi mujer». Biel mantuvo la voz firme. «He oído algo». Rodrigo tragó saliva, con la mirada perdida. «No puedo dormir», confesó de repente, con la voz quebrada. «La oigo todas las noches. La veo extendiendo la mano hacia mí». Se pasó una mano por la cara. «Me estoy volviendo loco». Biel no dijo nada. Apretó la mandíbula. Rodrigo siguió hablando, como si suplicara a alguien, a cualquiera, que lo absolviera. «No quise abandonarla», susurró. «Te juro que no. Entré en pánico. Salvé a Cayetana porque estaba más cerca. Porque me agarró. Porque...» Su voz se rompió, porque pensé que volvería a por Iria, pero el coche se inclinó. Se inclinó y yo. No terminó. Las palabras se desintegraron en su lengua. El pulso de Biel martillaba en sus oídos. Este era el momento que Iria había descrito con respiraciones temblorosas. La elección que Rodrigo hizo. El terror, la traición. Y ahora el hombre que lo causó se estaba desmoronando frente a él. No por remordimiento, sino por autocompasión. Biel se inclinó un poco más cerca. «¿Te arrepientes?», preguntó, en voz baja. Rodrigo levantó la vista bruscamente. Cada segundo susurró. Cada maldito segundo. «Pero el arrepentimiento no cambia nada. Ella se ha ido. Está muerta. Y tengo que vivir con eso». Biel lo miró fijamente, estudiando las grietas en su expresión. La culpa, el miedo, la cobardía. Por un instante consideró decirle a Rodrigo la verdad, que Iria vivía, que había sobrevivido porque otra persona la había elegido cuando él no lo hizo, pero no dijo nada. Simplemente retrocedió y levantó su vaso. «Algunas verdades», murmuró Biel, «tienen una forma de volver». El rostro de Rodrigo se quedó sin color. «¿Qué se supone que significa eso?» Biel no respondió. Se alejó, dejando a Rodrigo agarrado a la barra con los nudillos blancos, respirando con dificultad como si el mundo acabara de moverse bajo sus pies. Y por primera vez, Rodrigo Vega sintió un terror más frío que el río, porque alguien ahí fuera sabía más que él. El viento trajo el aroma del océano al café esa tarde, un suave recordatorio de la vida tranquila que Iria había luchado por construir. Alba dormía plácidamente en su Moisés cerca del mostrador. Mientras Iria terminaba de limpiar las mesas, la tienda ahora vacía excepto por el cálido resplandor de las guirnaldas de luces reflejándose en las ventanas. Tarareaba débilmente, algo que no había hecho en años. Se sentía bien sentirse normal, aunque fuera frágilmente. Entonces la puerta se abrió. Iria levantó la vista, sorprendida. Biel estaba allí, con el abrigo húmedo por el frío costero, los hombros tensos. No era el Biel tranquilo al que se había acostumbrado, sino alguien que contenía una tormenta tras sus ojos. Se le encogió el corazón. Biel susurró. «¿Pasa algo? ¿Está bien, Alba?» Él negó con la cabeza rápidamente. «Alba está perfecta», tragó saliva. «Es otra cosa». Iria sintió que la habitación se encogía a su alrededor. «¿Qué ha pasado?» Biel cerró suavemente la puerta detrás de él, asegurándose de que no hubiera nadie merodeando fuera. Se acercó, deteniéndose a solo unos centímetros de ella. Su voz bajó a un tono bajo y firme, un tono que solo había oído una vez antes, la noche en que le dijo que había sobrevivido al río. «Lo he visto», dijo. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. «¿A quién?» Biel mantuvo su mirada. «A Rodrigo». El nombre le arrancó el aire de los pulmones.
Su agarre en el paño se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por un momento, no pudo respirar, no pudo moverse. ¿Dónde?, susurró finalmente. En un congreso médico, dijo Biel en voz baja. Al principio no me reconoció, pero hablamos. Las palabras se sentían pesadas, medidas. Se está desmoronando, Iria. Más de lo que crees. Iria se apoyó en una mesa. Su pulso se aceleró, fuerte y frenético. ¿Qué dijo? Biel dudó lo suficiente como para que Iria entendiera que la verdad dolería. Lo admitió, dijo Biel en voz alta. Admitió haber elegido a Cayetana primero. Admitió que tenía la intención de volver a por ti, pero no lo hizo. Admitió que entró en pánico. Biel exhaló bruscamente. Dijo que se arrepiente de cada segundo. La visión de Iria se volvió borrosa. El sudor le perlaba la frente. No estaba segura de qué le dolía más, la confirmación o el propio recuerdo. Cree que estás muerta, añadió Biel en voz baja. Completamente muerta. No había duda en su voz. Iria se dejó caer en una silla, el borde de madera presionándole las costillas como si intentara evitar que se desmoronara. Cerró los ojos, oyendo la voz de Rodrigo en su cabeza. Su ira, sus mentiras, sus elecciones. Se arrepiente, murmuró con amargura. Ahora decide arrepentirse. Biel se suavizó, arrodillándose a su lado. Iria, lo que él lamenta no es perderte a ti. Es perder el control, perder su imagen, perder la versión de sí mismo que le gustaba. Iria sintió que la verdad se asentaba fría en su pecho. Intentó secarse las mejillas antes de que las lágrimas cayeran, pero una se escapó. Biel la vio. No extendió la mano hacia ella. Nunca la tocaba sin permiso. En su lugar, puso su mano en la mesa junto a la de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, pero no atrapada por él. Hay algo más, dijo en voz baja. Iria levantó la vista, con la respiración temblorosa. Tiene miedo, continuó Biel. No porque crea que hizo algo malo, sino porque cree que la verdad podría volver a por él. El corazón de Iria dio un vuelco. ¿Él sabe? No, aseguró Biel rápidamente. No tiene ni idea, solo siente que algo no encaja. Iria se secó otra lágrima. Así que empieza, susurró. Biel asintió lentamente. Iria, tienes que decidir tus próximos pasos, porque esto no se mantendrá en secreto para siempre. Iria se recostó, temblando. Pero bajo el miedo afloró otro sentimiento, algo afilado, algo controlado, algo que se había estado gestando desde el momento en que salió de ese río. Determinación. Miró a Alba durmiendo pacíficamente, su pequeño pecho subiendo y bajando como el milagro más simple. Ya no voy a huir, susurró Iria, ni de él, ni de la verdad. Biel mantuvo su mirada, el orgullo parpadeando en sus ojos. Entonces enfrentaremos lo que venga juntos, dijo en voz baja. Iria se levantó de la silla, secándose la cara, su expresión ya no frágil, sino forjada, porque la vida que había reconstruido no estaba destinada a permanecer oculta, y Rodrigo Vega no tenía ni idea de que la mujer que abandonó estaba lista para resurgir. Iria no durmió esa noche. Yacía en el pequeño sofá de su habitación del ático, con Alba acurrucada contra su pecho, escuchando el silencioso murmullo del océano. Su mente repasaba todo lo que Biel le había contado, la confesión de Rodrigo, su desmoronamiento, su miedo. Durante meses, había vivido en la seguridad del anonimato, dejando que el mundo creyera que se había ido. Pero ahora, la idea de él moviéndose por Madrid, contando mentiras, reinventándose como una víctima, encendió en ella un fuego que no había sentido en años. Apretó los labios contra la frente de Alba. Él no va a reescribir nuestra historia, susurró Iria. Ya no. Por la mañana llamó a Unai. Llegó en una hora, con el rostro tenso de preocupación, pero con una feroz protección en la que Iria había llegado a confiar. Cogió a Alba en brazos, meciéndola ligeramente mientras ella intentaba agarrar su barba. Vale, dijo, dejándola en su cuna. Cuéntamelo todo desde el principio. Iria lo hizo. Cada palabra salió a borbotones. Biel viendo a Rodrigo, la confesión, las crecientes sospechas en Madrid. La expresión de Unai se endurecía con cada frase. Cuando terminó, él paseó por la habitación con pasos pesados. Está empezando a entrar en pánico, murmuró Unai. Bien, que lo haga. Pero tenemos que adelantarnos antes de que oiga el más mínimo rumor de que estás viva. Iria asintió. Estoy lista. Unai dejó de pasear. ¿Lista para qué, Iria? Ella inspiró profundamente. Para volver, para contar la verdad. Para recuperar mi vida antes de que él la distorsione. Unai no discutió, no intentó protegerla. Simplemente dijo, entonces lo haremos de forma inteligente. Se sentaron en la pequeña mesa, con Alba balbuceando a su lado en su hamaca. Biel llegó poco después, con vaqueros y una chaqueta que todavía olía vagamente a desinfectante de hospital. Cuando entró,
Iria sintió que su pánico se aliviaba ligeramente. Algo en Biel sólido, firme, inquebrantable, hacía que incluso las decisiones más aterradoras parecieran posibles. Pasaron horas planeando. Nada de confrontaciones sorpresa, dijo Unai con firmeza. No vas a entrar sola en su ático. Iremos por la vía legal. Biel se inclinó hacia adelante. Necesitarás representación. Alguien fuera de su bufete. Alguien con agallas. Y alguien que no filtre nada, añadió Unai. Iria exhaló lentamente. Conozco a alguien. Ambos hombres la miraron. Iria dudó, luego continuó. Estefanía Chen. Estudiamos enfermería juntas antes de que ella cambiara de carrera. Ahora es abogada. Un bufete pequeño, pero con una gran integridad. Unai asintió con aprobación. Perfecto. Alguien a quien Rodrigo no puede manipular. Biel puso su mano en la mesa, cerca de la de ella. Iria, una vez que vuelvas a Madrid, esto se hará público. La gente hablará. Los periodistas podrían aparecer. Él se defenderá con uñas y dientes. Iria tragó saliva. Entonces yo lucharé más fuerte. La mirada de Biel se suavizó. No tienes que hacer nada de esto sola. Su respiración vaciló pero se recompuso. Lo sé. Fijaron la fecha. 2 semanas. Tiempo suficiente para reunir los documentos médicos, las pruebas de supervivencia y una cronología que contradeciría cada mentira que Rodrigo había contado al público. Tiempo suficiente para prepararse para las ondas de choque. Tiempo suficiente para asegurarse de que entraba en Madrid con un escudo en lugar de cicatrices. Esa noche, después de que Unai se fuera y Alba se durmiera, Iria se quedó en el balcón con vistas a la tranquila calle costera. Biel se unió a ella, con las manos en los bolsillos. «Eres valiente», murmuró. Ella negó ligeramente con la cabeza. «No, estoy cansada de esconderme». Biel se giró hacia ella. «Eso también es valentía». El aire entre ellos cambió. Aún no era romántico, no estaba definido, pero estaba cargado de algo honesto, algo construido lentamente, sin fuerza ni desesperación. Iria volvió a mirar las olas iluminadas por la luna. «¿Crees que se sorprenderá?» Biel esbozó una sonrisa leve y oscura. «Iria, Rodrigo Vega cree que enterró su peor error. No tiene ni idea de que su rendición de cuentas está a punto de volver a la ciudad». Iria asintió, apretando la mandíbula. Porque no regresaba como la mujer que él dejó en ese puente. Regresaba como la mujer que lo sobrevivió. El perfil de Madrid golpeó a Iria como una fuerza física en el momento en que el Toyota de Unai cruzó el puente. Las torres de acero que una vez admiró ahora parecían extrañas, frías, duras e inquietantes. Apretó con más fuerza la silla de coche a su lado, donde Alba dormía plácidamente, sin saber que la ciudad a la que entraba albergaba al hombre que había elegido dejarla morir. Unai miró por el retrovisor. «¿Estás bien?» Iria asintió, aunque sentía un nudo en la garganta. «Estoy lista. Quizás era una mentira. Quizás nadie podría estar realmente preparado para enfrentarse al hombre que te abandonó en un coche que se hundía». Pero Iria tenía algo que no tenía antes. Fuerza, verdad y a Alba. Biel lo seguía en su propio coche, reacio a dejar que Iria afrontara esto sola. No se dirigieron al ático de Rodrigo, sino a un despacho de abogados en el centro, el bufete de Estefanía Chen, donde la confrontación sería formal, controlada y legalmente registrada. Sin sorpresas, sin manipulación, sin huidas. Estefanía saludó a Iria con un largo y fuerte abrazo. «Te veo fuerte», dijo en voz baja. «Evitemos que él rompa eso». Iria logró una pequeña sonrisa. «Gracias por hacer esto». «Oh, cariño», bufó Estefanía. «Hacer sudar a un marido infiel es mi cardio». Entraron en una sala de conferencias con paredes de cristal, una larga mesa pulida y el impresionante perfil de Madrid extendiéndose detrás. Alba dormía en su portabebés a los pies de Iria, como si sintiera que este momento no era suyo, sino completamente sobre ella. A las 10 en punto, Rodrigo Vega entró con su abogado y se quedó helado. El mundo pareció detenerse. Su rostro se puso blanco, tan blanco que Iria pensó que podría desmayarse. Su maletín se le resbaló de la mano y golpeó el suelo con un ruido sordo. Por un breve y fugaz momento, Iria vio un miedo puro en sus ojos. «¿Y Iria?» Su voz se quebró como un cristal fino. Iria no se movió, no se inmutó. No le dio las lágrimas de las que una vez se alimentó. Sí, dijo llanamente. «Estoy viva». Rodrigo se tambaleó hacia adelante, extendiendo una mano antes de contenerse. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?» «Ellos dijeron que tú». «Iria, pensé que estabas muerta». «¿Pensaste que el río había hecho tu trabajo por ti?», replicó ella, con un tono afilado pero firme. Su boca se quedó abierta. «No, yo nunca. Iria estaba devastado. Me derrumbé. Yo».
Basta, su voz lo atravesó como una cuchilla. No estamos aquí para escuchar tu duelo ensayado. Rodrigo se estremeció. Su abogado intentó recuperar el momento. Señora Vega, si pudiéramos aclarar el propósito de... Iria levantó una mano. Ya no soy la señora Vega. El silencio se espesó. Sacó de una carpeta que Estefanía había preparado y extendió los documentos. Sus informes médicos de la noche del accidente, la cronología que probaba su rescate y las declaraciones de los testigos que vinculaban a Rodrigo con la verdad que había ahogado en mentiras. La voz de Rodrigo tembló. Iria, por favor. No sabía que estabas viva. Si lo hubieras sabido. Si lo hubieras sabido, interrumpió ella, habrías intentado controlar la narrativa. Convertirte en un héroe. Interpretar al dulce viudo. Pero nunca habrías dicho la verdad. Su mandíbula se tensó, la vergüenza y el pánico luchando tras sus ojos. Entonces Iria colocó el último documento sobre la mesa. El certificado de nacimiento de Alba con padre desconocido. La respiración de Rodrigo se colapsó en un único sonido roto. «Es mi hija». Iria no pestañeó. «Es mi hija. Lo que elegiste esa noche se aseguró de ello». Sus rodillas flaquearon. Se agarró al respaldo de una silla para no caer. «Quiero verla», susurró desesperado. «Por favor, necesito». La mirada de Iria se endureció. «Tú ya no tienes derecho a necesitar nada». Estefanía se inclinó hacia adelante, con voz nítida. «Señor Vega, hoy no se trata de reuniones. Se trata de una notificación formal. Iria solicita la custodia total, daños económicos y una investigación sobre su conducta la noche del accidente». El abogado de Rodrigo palideció. Rodrigo se volvió hacia Iria de nuevo, con lágrimas formándose. «Por favor, nunca deje de caer». No, dijo Iria bruscamente. «La última vez que te supliqué ayuda, corriste. Ahora no tienes derecho a decir mi nombre como si te perteneciera». Se rompió allí mismo, en la sala de conferencias de cristal, muy por encima de la ciudad que una vez gobernó. Rodrigo Vega se desmoronó, con los hombros temblando, las lágrimas goteando sobre su caro traje, la respiración entrecortada y cruda. Pero Iria no sintió lástima. Sintió que se cerraba un ciclo. Porque este era el momento en que dejó de ser la mujer que él abandonó y se convirtió en la mujer de la que nunca escaparía. Rodrigo no salió de la sala de conferencias de inmediato. Simplemente se quedó allí, temblando, agarrado al respaldo de la silla de cuero como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Iria permaneció perfectamente quieta, con las manos cruzadas, la respiración tranquila. Alba dormía en silencio en su portabebés, sin saber que su mera existencia acababa de quebrar a un hombre. Estefanía se reclinó en su silla, golpeando su bolígrafo con la precisión de un cirujano. «Señor Vega, hoy es simplemente la reunión preliminar antes de presentar la demanda. Habrá declaraciones, entrevistas y, dependiendo del fiscal, posibles cargos». El abogado de Rodrigo palideció. «¿Cargos? ¿Bajo qué fundamentos?» Iria no habló, simplemente deslizó el último sobre por la mesa. Biel se lo había dado esa mañana. Dijo que era mejor usarlo cuando Rodrigo no se lo esperara, cuando ya estuviera desequilibrado. Ahora, viendo a Rodrigo mirar el sobre, Iria entendió por qué. «¿Qué es esto?», preguntó Rodrigo, con la voz quebrada. «Ábrelo», dijo Iria. Él dudó, luego lo rasgó con dedos temblorosos. Cuando la nota de voz comenzó a sonar, la habitación quedó en silencio sepulcral. La propia voz de Rodrigo llenó el aire, presa del pánico, sin aliento, frenética. «No pude volver. No pude alcanzarla. Agarré a Cayetana». Iria seguía dentro. «No sé lo que he hecho. Dios, no sé lo que he hecho». El audio terminó con Rodrigo sollozando, un sonido crudo y aterrorizado. El rostro de su abogado perdió todo el color. Estefanía arqueó una ceja. «Interesante». El pecho de Rodrigo subía y bajaba. «Eso no quise decir. No estaba pensando con claridad». La voz de Iria cortó el aire como una cuchilla. «Confesaste», dijo. «No a la policía, no a tu bufete, no al público. A tu amante». Rodrigo pareció físicamente enfermo. «Cayetana me grabó». Se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con su propio maletín. El peso de la traición se retorció en su rostro. Ella dijo que lo había borrado. Prometió que... Iria inclinó la cabeza. «Cayetana nunca te prometió nada excepto lo que la beneficiaba a ella». La respiración de Rodrigo tembló. Su fachada se estaba desmoronando pieza por pieza. Estefanía golpeó la carpeta. Esta grabación por sí sola prueba negligencia y abandono intencionado durante un incidente potencialmente mortal. Combinada con las declaraciones de los testigos y sus informes inconsistentes, el tribunal no será amable. Rodrigo negó violentamente con la cabeza. «No, esto no es justo. Iria, por favor, este no soy yo».
La voz de Iria se mantuvo nivelada. Es exactamente quien eras cuando importaba. Él tragó saliva, luchando por respirar. No lo entiendes. Entré en pánico. Tenía miedo. Iria se inclinó ligeramente hacia adelante. Yo también tenía miedo, Rodrigo. Estaba bajo el agua, embarazada, muriendo. Y aún así te busqué. ¿Sabes la diferencia entre nosotros? El miedo no me impidió intentarlo. Él la miró fijamente, el rostro contraído por algo entre la agonía y el reconocimiento. Ella continuó, con la voz más fría ahora. E incluso si cada excusa que estás a punto de dar fuera cierta, no dijiste la verdad después. Mentiste una y otra vez. Construiste una narrativa, la puliste, la interpretaste, y dejaste que el mundo llorara a una mujer que abandonaste. Rodrigo se hundió en una silla, hundiendo la cara entre las manos. Por primera vez parecía pequeño. Pensé que el coche se hundiría, susurró. Pensé que te habías ido. Me dije a mí mismo que no había nada que pudiera hacer. Levantó sus ojos rojos y húmedos. Me odié a mí mismo. Iria no se inmutó. No lo suficiente. Su respiración se entrecortó. Iria suplicó en voz baja. Necesito verla. A Alba, por favor. Solo una vez. Ella se puso de pie. Sin temblar, sin miedo, solo certeza. No, dijo. Rodrigo parpadeó. No, no puedes hacer eso. Soy su padre. ¿Renunciaste a eso en el momento en que elegiste a quién salvar?, replicó Iria. La verás solo cuando el tribunal lo permita, y si lo hacen, será supervisado. Él dejó escapar un sollozo roto y herido. Iria cogió el portabebés de Alba, acomodándolo suavemente en sus brazos. Esto no es venganza, dijo en voz baja pero firme. Es rendición de cuentas. Rodrigo extendió una mano, débil, desesperado, pero Estefanía se interpuso entre ellos. La reunión ha terminado, anunció, recogiendo sus archivos. Esperen la demanda por la mañana. Iria salió sin mirar atrás. Rodrigo se desplomó en la silla detrás de ella, destrozado, y por primera vez se dio cuenta de la verdad. La mujer que dejó atrás no había vuelto para destruirlo, había vuelto para enterrar las mentiras sobre las que construyó su vida. Los juzgados olían débilmente a papel viejo y suelos pulidos, estériles, fríos, implacables. Iria atravesó el detector de metales con Alba en brazos, y Unai y Biel a su lado. Los flashes de las cámaras estallaron desde las escaleras exteriores, los periodistas gritando su nombre, intentando capturar a la mujer que había resucitado de entre los muertos. Pero dentro de estas paredes nada de eso importaba. Hoy no se trataba de titulares, se trataba de la verdad. Estefanía los encontró en el pasillo, ajustándose la chaqueta del traje con tranquila confianza. Ya está aquí, dijo, con un equipo completo. Parece que no ha dormido en semanas. Iria exhaló, acomodando a Alba contra su pecho. Bien. Entraron en la sala. Rodrigo estaba sentado en la mesa del acusado, con los hombros caídos, el pelo desaliñado, el abogado afilado y pulcro, ahora reducido a una versión hueca de sí mismo. Cuando vio a Iria, su respiración se cortó visiblemente. Sus ojos se desviaron hacia Alba, pequeña, dormida, pacífica, y su rostro se contrajo de anhelo y arrepentimiento. Iria no sintió nada por él, ni piedad, ni ternura, solo determinación. La jueza entró. Todos se levantaron. Comenzó la vista por la custodia y la negligencia. El abogado de Rodrigo intentó pintarlo como un hombre traumatizado y abrumado por el dolor, insistiendo en que la nota de voz fue sacada de contexto, que Rodrigo había entrado en pánico. Pero Estefanía se puso en pie, hojeando sus documentos con una compostura que silenció la sala. Señoría, comenzó. Lo que tenemos aquí no es pánico, es un patrón de engaño. Su voz resonó en las altas paredes. El señor Vega mintió a las fuerzas del orden. Mintió al público. Mintió a su propio bufete. Permitió a sabiendas que el mundo creyera que su esposa embarazada había muerto mientras él interpretaba al héroe afligido. Rodrigo se estremeció. Estefanía continuó. Tenemos informes médicos que demuestran que Iria Montes fue ingresada, sin identificar, en urgencias de un hospital fuera de la ciudad menos de una hora después del accidente. Tenemos declaraciones de testigos que confirman que se oyó la voz de una mujer embarazada gritando desde el coche. Y lo más importante, presionó un botón en un pequeño altavoz. Tenemos la propia confesión del señor Vega. La sala quedó en silencio sepulcral mientras la voz de Rodrigo sonaba de nuevo. Agarré a Cayetana. Iria seguía adentro. No sé lo que he hecho. Su abogado intentó objetar, pero la jueza levantó una mano. La grabación es admisible. Rodrigo hundió la cara entre las manos. Cuando la jueza invitó a Iria a hablar, su corazón latió con fuerza, pero se puso en pie. No dio un discurso. No lloró, simplemente dijo la verdad. Le supliqué, dijo en voz baja. Y él buscó a otra persona.
Estaba bajo el agua asustada, embarazada, muriendo, y aún así creí que volvería a por mí. Sus ojos se clavaron en Rodrigo, pero él no lo hizo, y después, no dijo la verdad. Dejó que el mundo me llorara para no tener que enfrentarse a lo que hizo. Los hombros de Rodrigo temblaron. Iria continuó, con voz firme. No estoy aquí por venganza, estoy aquí para proteger a mi hija. Biel observaba desde la primera fila, con la mandíbula apretada de orgullo y furia protectora. Unai le apretó el hombro. Cuando finalmente se le permitió hablar a Rodrigo, se levantó con piernas temblorosas. Señoría, por favor, susurró con la voz ronca. No quise abandonarla. Quería a Iria. Todavía la quiero. Y Alba, por favor. Es mi hija. La respiración de Iria no vaciló. Rodrigo extendió una mano temblorosa hacia la jueza. Necesito una oportunidad para ser su padre. Necesito. Señor Vega, interrumpió la jueza, con voz severa. A este tribunal no le preocupa lo que usted necesite. Le preocupa lo que esta niña necesita, y lo que su madre necesita. La jueza revisó las pruebas lenta y deliberadamente. Por la seguridad y estabilidad de la menor, se concede la custodia legal y física completa a la señorita Iria Montes. El señor Vega no tendrá derechos de visita hasta que se someta a una evaluación psicológica, complete una terapia obligatoria, y el tribunal lo revise de nuevo. Rodrigo se desplomó en su asiento, sollozando abiertamente. Iria cerró los ojos, no con alivio, sino con liberación. Estaba hecho. Al salir de la sala, los periodistas los rodearon, gritando preguntas, pero Iria no se detuvo. No miró atrás. Biel la alcanzó, tocándole el brazo. Se ha acabado, murmuró. Iria lo miró, su fuerza creciendo como la luz del sol. No dijo en voz baja, acaba de empezar. Porque ahora que había recuperado su libertad, finalmente podía elegir la vida que quería y al hombre con quien quería construirla. La primavera llegó con colores suaves a la costa. Brisas cálidas que entraban por las ventanas abiertas, la luz del sol brillando sobre el agua, pequeñas flores brotando a lo largo del camino hacia el café. Habían pasado 2 meses desde la vista en el juzgado. 2 meses desde que Iria salió de Madrid, llevando a su hija y su libertad. La vida se había asentado de nuevo en un ritmo suave. Alba reía más ahora, sus risitas brillantes resonando por la tienda mientras los clientes se inclinaban para hacerle monerías. Iria se encontraba sonriendo genuinamente, de maneras que no lo había hecho en años. Pero sanar no es lo mismo que olvidar. Algunas sombras necesitaban una última limpieza. Una mañana tranquila, Biel encontró a Iria sentada en el porche detrás del café, con Alba dormida sobre su pecho. He recibido algo por correo, dijo en voz baja, tendiéndole un sobre cerrado. Iria reconoció la letra de inmediato. Rodrigo. Se le encogió el estómago. Biel dejó el sobre a su lado y no insistió. Hagas lo que hagas con él, estoy aquí. Iria asintió, con la respiración temblando ligeramente. Cuando él se fue, ella miró el sobre durante un largo momento. Luego lo abrió. Dentro había una única carta manuscrita. Iria, no espero tu perdón, no te insultaré pidiéndotelo. Pero necesitaba decir lo que no pude decir en ese juzgado. Cada día desde esa noche, he revivido el momento en que te abandoné. Veo tu mano extendiéndose hacia mí en sueños. Oigo tu voz. Sé que merezco la vida que estoy viviendo. Las pesadillas, el aislamiento, la vergüenza. Sé que lo arruiné todo. Espero que algún día Alba sepa que la quise, aunque le fallé antes de que naciera. Espero que encuentres paz y amor, y una vida mejor que cualquiera que yo te di. Me voy de Madrid por un tiempo, quizás para siempre. Rodrigo. Iria dobló la carta cuidadosamente y la volvió a meter en el sobre. Sorprendentemente, no lloró. No tembló. No sintió la ira retorciéndose en su pecho. En cambio, lo que sintió fue un cierre, una última puerta cerrándose detrás de ella. Esa tarde, caminó con Alba por el sendero de la playa. La brisa le levantó el pelo y el océano susurró contra la orilla. Se detuvo en un banco con vistas al horizonte. Este era el lugar al que venía cuando necesitaba claridad. Alba balbuceaba feliz, agarrando la luz del sol con sus dedos regordetes. Nunca conocerás esa versión de mí, le susurró Iria a su hija. La que se quedaba callada, la que esperaba, la que confiaba en alguien que no lo merecía. Alba arrulló, su manita rozando la barbilla de Iria. Y ese es el milagro, dijo Iria en voz baja. Porque me convertí en alguien nuevo para ti. Unos pasos se acercaron por detrás. No tuvo que girarse para saber quién era. Biel. El hombre que la sacó del agua. El hombre que la vio romperse y reconstruirse. El hombre que estuvo en cada grieta por la que una vez cayó. Se sentó a su lado en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Iria asintió. Creo que sí.
Por primera vez en mucho tiempo, Biel la miró no con lástima, no con incertidumbre, sino con una calidez que se sentía como un hogar. Bien murmuró. Porque tengo algo que he querido preguntarte. Su corazón se agitó, pero ella sostuvo su mirada. Biel respiró lentamente. Iria, me importas e importa a Alba, más de lo que esperaba y más de lo que nunca planeé. No intento apresurar nada, pero dudó, buscando las palabras adecuadas. Si estás lista, me gustaría construir algo real contigo. Algo estable, algo honesto. Los ojos de Iria se suavizaron. Miró a Alba, que miraba a Biel como si ya confiara en él. Luego se volvió hacia él. Estoy lista, susurró. Biel exhaló, el alivio inundando su rostro. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente. No posesivo, no exigente, solo la promesa de algo nuevo. Los tres se quedaron allí hasta que el sol se puso. El cielo se tiñó de oro y rosa. Iria abrazó a Alba y se apoyó en el calor de Biel. Su pasado había intentado ahogarla, pero su futuro, este futuro, estaba lleno de luz. Y en ese momento, Iria supo con absoluta certeza que ya no solo estaba sobreviviendo. Por fin era, maravillosamente, libre. Y así, nuestra historia llega a su fin. Pero tú, sí, tú, el alma maravillosa que sigue aquí conmigo, no te has quedado hasta este momento por accidente. Algo en el viaje de Iria tocó un lugar oculto en tu corazón. Quizás su dolor, quizás su fuerza, quizás el momento en que finalmente se eligió a sí misma. Sea lo que sea, sentémonos con ello un momento. Su historia nos recuerda una verdad que Marco Aurelio escribió una vez. El obstáculo es el camino. Lo que intentó romperla se convirtió en la puerta de entrada a una nueva vida. Y quizás sea lo mismo para ti. Tu desamor, tus pérdidas, las noches que pensaste que te ahogarían, quizás te están moldeando en alguien más fuerte, más claro, más libre. La sanación no es ruidosa. A veces es simplemente elegir no volver a lo que una vez te hizo daño. A veces es construir una nueva vida ladrillo a ladrillo, aliento a aliento. Si el viaje de Iria te hizo sentir menos solo o te recordó tu propio valor, por favor, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite fuerza esta noche y suscríbete para no perderte la próxima historia que pueda hablarte. Tú importas. Tu historia no ha terminado, y estoy aquí mismo, caminando contigo a través de cada capítulo.